Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paz, las bendiciones y la misericordia de Dios sean con ustedes. Como ustedes pueden ver, el tema de hoy es acerca del paraíso y el infierno, y específicamente la perspectiva islámica. Entonces hoy vamos a tocar este tema, vamos a hablar en detalle acerca de qué significa el paraíso, cuál es el motivo de los seres humanos según la religión del Islam. Además, explicar un poco unos detalles acerca del infierno también. Ah, Primeramente, hay que preguntar qué es la muerte, ¿no? Según las religiones, paraíso, infierno, estos temas vienen después de la muerte. Entonces, según la Biblia, la muerte es cuando el aliento de vida se aparta del cuerpo. Y según los médicos, la muerte es cuando las constantes vitales de la vida han cesado y cuando el corazón ya no late, los pulmones ya no respiran y el cerebro ya no envía sus señales de animación a todo el cuerpo. Entonces una persona se declara muerta. Según la religión del Islam, la muerte es la separación permanente entre el alma y el cuerpo. ¿No? Tal vez ustedes también han escuchado que en el pasado las personas fueron enterradas, pare, parecerían como eran muertos, pero después de poco tiempo volvieron a la vida y trataron de salir del cadáver en la tierra donde fueron metidos. Entonces, según la religión del Islam, uno está muerto cuando se separa permanente su alma con el cuerpo. Entonces, según la religión del Islam, la vida más allá sigue solo con esta alma y no necesita un estado físico. Pero no significa que los musulmanes creen en la reencarnación. Eso es otro tema. Los musulmanes creen que nuestra alma sería nuestro cuerpo en el más allá. Entonces vamos a hablar un poco más de esos temas también. Entonces, ¿cómo es una continuación en el más allá, nuestras vidas? Dice en el Sagrado Corán que وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى. Pero quien sea ciego en este mundo será ciego en el más allá, incluso más extraviado del camino. Y ser ciego en este versículo no es algo literal. Como expliqué que el paraíso, la vida del más allá, no es algo físico, es algo metafórico, espiritual. Ser ciego en este mundo se refiere a ser ciego espiritualmente. Entonces, el Corán dice que uno que es ciego en este mundo va a ser ciego en el más allá también. Pero al otro lado dice, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Más para quien se sobrecoja ante la elevada majestad de su Señor, hay dos jardines. En el Islam nosotros tenemos esta creencia de que el paraíso no empieza después de la muerte. Como seres humanos tenemos este deber, tenemos que esforzarnos en crear nuestro paraíso, nuestro jardín en este mundo. Entonces, según la religión del Islam, el propósito de esta vida es salvarse del infierno en esta vida y encontrar el paraíso incluso en esta vida. Dice en el Corán, "Alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah." Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Quien creen y cuyos corazones hayan sosiego en el recuerdo de Allah, hay en el recuerdo de Allah es en lo que los corazones pueden hallar sosiego. Entonces, Dios en el Sagrado Corán ha dicho que la creación de el propósito de nuestra creación es encontrar nuestro creador. Y según el Sagrado Corán, nuestro creador es Dios, Allah. Y también dice que cuando los musulmanes tratan de llegar
a conocer su Creador, a Dios, Él también nos va a ayudar. Y además en este versículo explica que cuál es qué es lo que ganamos de recordar a Dios. Encontramos paz y tranquilidad en nuestro corazón en este mundo. En otro lugar en el Sagrado Corán dice, se ha hecho hermoso para los hombres el amor por las cosas deseadas, mujeres y hijos, montones atesorados de oro y plata, caballos que pastan, rebaños y cultivos. Esas son las provisiones para esta vida. Pero es justo a Allah donde se encuentra una morada excelente. Diles, ¿puedo informaros de algo mejor que eso? Para los que teman a Dios, hay jardines junto a su Señor, por los cuales corren ríos. Ahí morarán también. También habrán cónyuges purificados por Allah y el agrado de Allah. Y Allah tiene siempre presente a sus siervos. Bueno, en estos tres versículos, Dios dice que esta riqueza o el estatus familiar, estas cosas sí están aquí en este mundo, pero a la vista de Dios no tienen valor. Estas cosas, de hecho, son para probarnos, son para probar nuestra fe, nuestra creencia en Dios. Y si seguimos firme en nuestra fe, ¿no? Y no desviamos de nuestro camino, vamos a recibir un mejor, uh, algo mucho mejor de este mundo, que es en el más allá, cerca de nuestro Creador. Entonces, según la religión del Islam, la definición del cielo, todo lo que encontramos se refiere a cosas metafóricas. Es decir, que las bendiciones del paraíso son espirituales, no son físicas. El Sagrado Corán menciona que la definición del cielo prometido a los que teman a Dios es que por ello corren ríos, sus frutos son permanentes, como también su sombra. Y esta es la recompensa de los justos, más la recompensa de los incrédulos es el fuego. Entonces, dice que en árabe, tajri min tahtiha al-anhar. Entonces, está hablando de un jardín. Este jardín está encima de los ríos. Según el Sagrado Corán, esos ríos no son físicas. Según el Corán, si queremos crear este paraíso en la vida de más allá y si queremos tener estos ríos, tenemos que hacer buenas obras. Estos ríos son metafóricamente, esta palabra de ríos se refiere metafóricamente a nuestros buenas acciones que hemos hecho en esta vida. Este paraíso no puede existir sin este río y este río es nuestra acción. Es decir, que nosotros somos capaces de crear el jardín para nosotros mismos en el más allá y también en este mundo. Además, cuando hablamos del paraíso, hay un dicho del profeta Muhammad que dice, la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Ningún ojo ha visto el paraíso, ninguna oreja lo ha escuchado, ningún cerebro lo ha imaginado. Eso refiere que las cosas que explica el Sagrado Corán cuando habla de las frutas, de los ríos, de los jardines, son palabras que se usan metafóricamente para explicarnos lo que es. Pero en realidad nadie puede imaginar cómo sería la vida en el más allá. Además, según la religión del Islam, el paraíso es eterno y ahora vamos a tocar también el tema del infierno, lo que es, según la religión del Islam, temporal. Dice que y allí morarán mientras subsistan los cielos y la tierra, salvo que tu Señor quiera otra cosa. En verdad, tu Señor hace cuanto desea. Pero en cuanto a los afortunados, estarán en el cielo morando en él mientras
duren los cielos y la tierra, salvo que tu Señor quiera otra cosa, una gracia que no se les quitará. Eso refiere que el regalo del paraíso, del cielo, es un regalo que Dios ha dicho que va a permanecer para siempre hasta que, salvo que tu Señor quiera otra cosa. Entonces es una gracia de Dios que Dios no va a quitar este regalo de nosotros. En vez del infierno, la función del infierno, según el Sagrado Corán, muestra aquí en detalle que la gran calamidad es el día en que la humanidad sea como polillas desperdigadas y las montañas sean como lana cardada. Y entonces, en cuanto a aquel cuyas balanzas sean pesadas, tendrá una vida agradable. Mas aquel cuyas balanzas sean ligeras, su madre será Javia. Javia es una palabra árabe. Entonces, estos versículos nos explican que cuando morimos, cuando sería el día del juicio, Dios nos va a juzgar de nuestras acciones. Si nuestras balanzas son pesadas, eso refiere que hemos hecho buenas obras, hemos seguido los mandamientos de Dios, hemos tratado de ser amables con la creación de Dios y servir a la creación de Dios, y en la búsqueda verdadera de Dios, vamos a recibir la recompensa del paraíso. Luego dice que si las balanzas son ligeras, es decir, no hemos vivido según los mandamientos de Dios, hemos fallado, hemos quitado los derechos de los demás, vamos a recibir la recompensa de nuestras acciones. Entonces, en este versículo refiere al infierno como una madre. Y además, cuando buscamos la palabra de Javia en el diccionario, eso refiere a la palabra de cuando uno está embarazada. Como el fetus tiene que pasar por ciclos, tiene que hacer una evolución para poder salir y ser nacido, es la misma cosa con el infierno. Es decir, que las personas que han pecado van a sufrir, van a ser juzgadas por sus pecados, van a recibir una recompensa por sus acciones y luego van a ser capaces de entrar en el paraíso también. Además, el dicho del profeta Mohammed dice que el infierno en un momento va a ser vacío. Es decir, que al final de la cuenta, después de que las personas que han hecho pecados van a ser castigados, después de todo eso, la misericordia de Dios siempre será mucho mejor, mucho más alto que su castigo. Entonces, por la gracia de Dios, todos van a recibir esta recompensa. Ahora viene el tema de predestinación. Según la religión del Islam, ciertas cosas sí son predestinadas. Uno es la muerte y el otro es nacimiento. Pero aparte del nacimiento y la muerte, todo lo que tenemos en la mitad, los seres humanos son libres en sus acciones, tienen el albedrío libre para tomar las decisiones. El Corán dice que tenemos la libertad de elegir el bien o el mal. Lo que sucede es que Dios sabe lo que va a pasar. Si escogemos el bien, Él va a saber la respuesta. Si escogemos el mal, la mala decisión, Él también sabe la respuesta, el resultado de nuestra acción. Pero siempre tenemos la capacidad de elegir. En otro lugar en el Sagrado Corán dice que ningún portador de carga llevará la carga de otro y que no hay nada para el hombre sino el fruto de sus afanes. Eso quiere decir que si yo hago malas cosas, tengo que responder a Dios por mis acciones. Dios nos pone los límites, pero nosotros somos libres de elegir y pintar nuestra vida como queremos, ¿no? Por ejemplo, los niños, los padres los llevan a la escuela, pero al final son los niños quien debe elegir
si van a escuchar al profesor, si van a hacer la tarea o no. Entonces, en cada cosa en el mundo, de hecho, nadie tiene control. Todos somos libres de hacer lo que queremos. Además, tenemos que recordar como musulmanes que las acciones que tomamos, las decisiones que tomamos, Dios nos va a preguntar, nos va a juzgar acerca de cada acción que hemos tomado. Además dice en el Sagrado Corán, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Cualquier infortunio que os suceda se debe a lo que vuestras propias manos han forjado. Y en otro lugar dice, más quienes siguen la guía, Él aumenta su guía y les concede piedad. Eso otra vez muestra la misericordia de Dios. En primer lugar, menciona que lo que hacemos, Dios nos va a dar lo que debe. Es decir, si pecamos, vamos a recibir, tenemos que ser juzgados, tenemos que responder, tenemos que responder a nuestra acción. Pero en vez de su misericordia, Dios dice que si nosotros hacemos buenas cosas, si servimos a la creación de Dios, Dios no solo va a responder con la recompensa, de hecho, Él nos va a dar aún más. Él va a aumentar en su misericordia, nos va a regalar más bendiciones. Por ejemplo, hay un dicho del profeta Muhammad, la paz sea con él, que dice, si nosotros estrechamos la mano hacia Dios, nos va a dar el brazo. Si caminamos hacia Dios, Él va a correr hacia nosotros. Es decir, que aunque hacemos muy poco, para Dios es mucho y nos va a dar la recompensa múltiples veces más que sea necesario. Y eso es la misericordia de Dios. Además, cuando hablamos del infierno, hay que tocar el tema del pecado original. Según la religión del Islam, el concepto del pecado original del Adán no existe. Según la religión del Islam, está en contra de este concepto. Porque en primer lugar dice que ningún alma gana su parte de mal sin llevar su carga sobre sí misma y ningún portador llevará la carga de otro. Es decir, si aceptamos que Adán hecho un pecado, eso es su carga, no es mi carga, no es mi deber llevarlo. Además, cuando hablamos del profeta Adán, la creencia acerca del profeta Adán, según la religión del Islam, es muy distinta. El profeta Adán era el primer profeta, no el primer ser humano. Y además, el Sagrado Corán declara claramente que él cometió un error y no cometió un pecado. Un pecado es cuando uno intencionalmente rompe las leyes de Dios. Él lo hizo por error, entonces no es un pecado. Además, cuando el Sagrado Corán menciona el paraíso, este árbol y también Satanás, todas estas expresiones son simbólicas y no son literales. El profeta Adán no era en el paraíso, no fue botado del paraíso. Además, este árbol no era la fruta de manzana. Sí era una manzana porque si seguimos comiendo manzanas hasta hoy día. Entonces, todo esto tiene, um, son expresiones metafóricas usadas en el Sagrado Corán para explicarnos bien y no por tomar literalmente. Entonces, como expliqué, el propósito de nuestra creación es recibir el placer y el amor de Dios. Dice en el Corán, no creamos a los cielos y la tierra y todo lo que hay entre ellos por diversión. Es decir, estamos aquí, tenemos que saber por qué. No es para ir a disfrutar, ir a bailar, ir a lo que sea. Tenemos que tener claro en nuestra mente por qué estamos en este mundo.
Y según el Islam es para que puedan adorar a Dios. Y para adorar a Dios tenemos que servir a la creación de Dios. Solo a través del servicio a la creación de Dios podemos alcanzar el placer y el amor de Dios. Además, el Sagrado Corán dice que Dios es un tesoro secreto y la fuente de paz, amor y tranquilidad. Dice, en cuanto a los que se esfuerzan en nuestro camino, en verdad los guiaremos por nuestras sendas, pues Alá está en verdad con los que hacen el bien. Entonces, como seres humanos, como musulmanes, nuestra obligación primeramente es encontrar nuestro Creador. Y eso es a través de ayudar a la creación de Dios. Cuando hacemos bien en este mundo, Dios nos va a acercar, nos va a aceptar y nos va a llevar aún más en su camino. Nos va a esforzar en su camino. Eso quiere decir que cuando buscamos la ayuda de Dios, vamos a recibirlo. Si estamos buscando la ayuda de Dios verdaderamente. Y cuando Dios nos encuentra, nos va a ayudar aún más que nosotros podemos pensar. Entonces, يفيض المال حتى